Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los radioescuchas de esta emisora Radio W 90.3 en la ciudad de Cardel, Veracruz. Los saludamos a todos y les agradecemos el favor de su preferencia. El día de hoy vamos a hablar de algunas leyes que nos rigen, que rigen nuestra vida. Son leyes básicas, fundamentales, que pues tenemos que conocer para utilizarlas sabiamente en nuestra vida. Primeramente, vamos a hablar sobre la ley del retorno. Esta ley, su nombre completo nos indica, nos dice que se llama la ley del eterno retorno de todas las cosas. Básicamente, esta ley nos habla de que todo en esta vida, todo en esta existencia, todo en este universo, regresa, vuelve a su punto de partida original. Nada escapa a esta ley del eterno retorno de todas las cosas y vamos a citar algunos ejemplos para que nos quede más claro qué nos está diciendo, qué nos indica esta ley del retorno. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, en la sangre, todos los seres humanos tenemos un sistema circulatorio. Ese sistema circulatorio de la sangre, pues lo hemos visto representado posiblemente en alguna lámina, en algún dibujo, y viene pues un sistema de venas y un sistema de arterias. Las venas, sabemos todos, que recogen la sangre sucia, la sangre contaminada por nuestro cuerpo y la llevan al corazón. El corazón es una válvula que inyecta oxígeno a esa sangre, la limpia, la purifica y posteriormente tenemos en nuestro cuerpo un sistema que irriga esa sangre ya limpia, ya purificada, que es el sistema de arterias. Las venas y arterias, ahí vemos pues cómo se cumple esta ley del eterno retorno. En algún momento estuvo esta sangre en nuestros órganos y posteriormente retorna a ellos ya purificada, ya oxigenada por nuestro corazón. Ahí vemos cumplida la ley del retorno. También podemos citar el ejemplo de los planetas. Nuestro sistema solar está conformado por varios planetas y bueno, pues ellos se mueven alrededor del Sol en una órbita definida. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra dura 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol en su órbita terrestre. Cada año se repite, retorna a su punto de partida original y ahí vemos cumplida nuevamente la ley del eterno retorno. Durante esos 365 días se llevan a cabo las 4 estaciones, las 4 temporadas del año, como lo son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y todos los años sucede lo mismo, el mismo fenómeno. Se repiten, retornan esas 4 estaciones y nosotros somos testigos de ellas. También esta ley del eterno retorno, pues la vemos cumplida en las migraciones. Migran los pájaros, las aves, hacia ciertas zonas del mundo y regresan a su punto de partida original y cada año se ve cumplida esta ley del eterno retorno. Las mareas, la gente que vive cerca del mar, pues nos confirmará que hay mareas altas, hay mareas bajas. La gente que vive ahí cerca de esos lugares, pues ya está muy familiarizada con estos dos tipos de fenómenos. Y pues aquí se ve cumplida la ley del retorno porque pues esa agua que viene del mar vuelve a su punto de partida original. Ahí también vemos cumplida la ley del retorno. Cada uno de nosotros pues tenemos que descubrir esa ley del retorno en nuestra existencia. Nosotros, nos dice la enseñanza gnóstica, que no solamente somos un cuerpo físico, también tenemos dentro una conciencia que es la que debe guiarnos en nuestra vida y esa conciencia pasa por diferentes etapas a lo largo de nuestra existencia. Según los hindúes, esa gran cultura, esa gran civilización de Oriente,
pues nos indica que cada uno de nosotros tenemos derecho como conciencias a vivir 108 veces, 108 existencias. Es lo que nos marca esta civilización. 3000 ciclos de 108 existencias. Son 108 oportunidades, 108 cuerpos físicos, los que se nos asignan a cada alma o a cada conciencia, porque es sinónimo alma de conciencia. Alma, pues es un término que se ha utilizado en las religiones, en las diferentes culturas, pero sabemos que es sinónimo de conciencia. Y esas 108 oportunidades, pues tenemos que hacernos conscientes que se nos asignan, ya sea pues viniendo, regresando, retornando a la existencia, ya con cuerpo masculino o ya con cuerpo femenino. Venimos a aprender, ese es el objetivo de la existencia, la razón por la que estamos aquí, cada uno de nosotros, desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica. Somos almas, somos esencias, somos conciencias en proceso de perfeccionamiento. Y para ello es que se nos dan esas 108 oportunidades, esas 108 existencias. Tenemos que aprovecharlas al máximo para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. La mayoría de nosotros pues dejamos a un lado este objetivo y nos centramos en la cuestión económica, en la cuestión material, que tampoco hay que hacer a un lado, pero no es lo más importante, no es lo prioritario, sino el desarrollo de nuestra esencia. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra esencia? Pues la gnosis nos dice que a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios sobre nosotros mismos, darnos a la tarea de observarnos, autoobservarnos para descubrir nuestros defectos psicológicos que se van a expresar de forma espontánea en la convivencia con los demás. Estamos hablando de la pereza, del orgullo, de la codicia, de la ira, de la lujuria, de la gula y de la envidia, que son los 7 defectos psicológicos principales, y ya hemos hablado de ellos, pero realmente en eso debe consistir nuestro trabajo. Eso nos va a permitir desarrollarnos como esencia, ser más conscientes de nosotros mismos, de los demás, de nuestro medio ambiente. Prácticamente eso es lo que nos habla la ley del retorno. Y el ser humano no somos la excepción, también nos controla, nos regula, nos rige esta ley del retorno. Vamos a dejar hasta aquí nuestro primer bloque para dar paso a una pausa musical y regresaremos en unos momentos. Bien, ya estamos de regreso en su programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos tratando temas, el tema de las leyes universales que nos rigen a todos los seres humanos, y en el bloque anterior hablábamos de la ley del retorno, de la ley del eterno retorno de todas las cosas. Citábamos algunos ejemplos de que todo vuelve, todo regresa a su punto de partida original, y el ser humano, decíamos, no es la excepción a esta ley, a esta regla. Regresamos incesantemente una y otra vez a este mundo, que por cierto los hindúes le llaman el Valle del Samsara. La palabra samsara, o este término Valle del Samsara, significa valle de lágrimas, valle de dolor, de sufrimiento. Nos dicen los hindúes que llegamos a esta existencia, la mayoría de nosotros, llorando, al darnos el doctor esas primeras nalgadas para poder respirar, y lamentablemente pasamos nuestra vida llenos o envueltos en sufrimientos, en dolores, y posteriormente al terminar la existencia, pues también la mayoría de las veces pues nos vamos en lágrimas sufriendo. Por eso es que a esta parte del cosmos, de región del universo, le dan por llamar los hindúes el Valle del Samsara, valle de dolor, valle de sufrimiento. Pero está en nosotros modificar, cambiar, transformar nuestra vida. ¿Cómo se va a transformar nuestra vida? Pues cambiando y transformando nosotros. Y hablábamos del método, del sistema a seguir
para poder lograr esto. Esta película que se repite una y otra vez del eterno retorno, decíamos que se nos asignan como almas, como esencias, 108 existencias, 108 cuerpos físicos, 108 oportunidades para hacer nuestro trabajo psicológico, cada uno de nosotros, pues habría que aprovecharlo al máximo, entregarnos al trabajo sobre nosotros mismos. ¿En qué consiste ese trabajo? Pues estar alertas, estar vigilantes de cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en nuestras pláticas, en nuestra vida en general, observando cómo reaccionamos, cómo nos comportamos para descubrir esos defectos psicológicos que todos tenemos. Citábamos la pereza, tener flojera, tener poca actividad, el orgullo, sentirnos superiores a los demás, presumir o no decirlo, pero sí sentirlo, que somos más que las otras personas. La codicia, pues estar siempre queriendo tener cosas en nuestra vida que los demás tienen. La ira, el enojo, el coraje, nos ponemos de malas cuando algo no nos sale bien en nuestra vida, cuando hay alguna contrariedad o cuando las cosas no salen como nosotros queremos, automáticamente aflora desde nuestro interior el enojo, el coraje, la ira, y sale porque está dentro, la tenemos dentro en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y aflora espontáneamente. La lujuria, ese exceso de pasión desmedida, pues también ha sido pues el causante de muchos rompimientos de parejas, de matrimonios. El deseo debe ser pues controlado, la pasión, la gula, el exceso, cuando comemos de más, cuando leemos de más, cuando trabajamos de más, hacer ejercicio de más, todo lo que sea exceso, estamos hablando de que es gula. Y por último, la envidia, sentirnos mal por lo que los otros tienen, es un defecto psicológico. De estos defectos, pues nos han hablado las religiones, y aquí en la enseñanza gnóstica, pues es el eje central sobre lo que tenemos que trabajar. Tenemos que descubrir esos agregados, esos defectos psicológicos en nosotros para posteriormente someterlos a un proceso de comprensión y ya en una etapa posterior pedir su eliminación. Eso es lo que nos sucede. Retornamos incesantemente a este valle del samsara, como le llaman los hindúes, y tenemos oportunidad de volver a vivir, de volver a existir. ¿Y para qué existir? Pues precisamente para darnos a la tarea, para realizar el trabajo de la autoobservación psicológica, para descubrirnos, para vernos estos defectos, y no solo quedarnos en observarlos, sino llevarlos a la comprensión, comprender por qué ya no tengo que manifestarme o expresarme de esa forma como persona, al ver pues los resultados catastróficos, desastrosos de nuestra conducta, de nuestras actitudes, cómo afectamos, cómo dañamos no solamente a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, en general a toda la gente que convive o que está cerca de nosotros, pues serían los primeros en verse dañados, en verse afectados por nuestro comportamiento, por nuestra conducta, por nuestras actitudes erróneas, negativas, egoicas. Tenemos que reconocer, ser sinceros, ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestros defectos. La ley del retorno entonces nos dice que se nos asignan 108 oportunidades, 3000 ciclos, 3000 retornos de 108 existencias cada uno de esos ciclos, que nos dan un total de 324,000 oportunidades, 324,000 existencias para quitarnos el ego, para hacer el trabajo realmente que nos corresponde. Desafortunadamente, cuando retornamos a este mundo, pues traemos la conciencia dormida. La enseñanza gnóstica también nos indica que
en general, un 3% de conciencia está libre, está despierta en cada ser humano, y un 97% nos domina, nos controla el ego, que es de origen de naturaleza animal. Entonces, si nos ponemos juiciosos a la hora de analizar este tema, pues la mayoría de nosotros, los seres humanos, pues somos más animales que personas. ¿Por qué? Porque nos domina el ego, ese 97%. Y pues se trata entonces de trascender, de superar esta ley del eterno retorno y salirnos de ese círculo vicioso, de esa rueda de la vida, de nacimientos y muertes. ¿Cómo vamos a lograr librarnos de nacer y morir incesantemente? Esa rueda de la vida que vuelve a su punto de partida original. Bueno, pues la base es el trabajo psicológico sobre nosotros mismos, la muerte del ego, y eso nos va a permitir generar una revolución de nuestra conciencia. De este tema vamos a hablar en el siguiente bloque. Por lo pronto, pues damos paso a una pausa musical y regresamos a su programa. Estamos de vuelta en su programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos tratando el tema de la ley del retorno, de la ley de recurrencia, tema muy interesante. Hablábamos el bloque anterior de la ley del retorno, de cómo estamos retornando una y otra vez a este mundo, a esta existencia, como almas, como esencias, en proceso de perfeccionamiento, y lo hacemos con un fin, con una misión, la cual es pues el desarrollo espiritual, el desarrollo de nuestra conciencia. Para lograrlo tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, en la observación de nuestros defectos, en el descubrimiento y en la comprensión. Esta rueda de la vida o rueda del samsara que mencionábamos en los bloques anteriores de la cultura hindú, pues empieza nuestro proceso de evolución por el reino mineral. La enseñanza, la gnosis, nos menciona que primeramente nos dan oportunidad de venir a la existencia, pero desarrollarnos en el reino mineral. Posteriormente, después de varios años, después de varios siglos, a esa alma, a esa conciencia, se le da la oportunidad de ascender a un reino de la naturaleza superior al mineral, que sería el reino vegetal. Y entonces tomamos cuerpos físicos, nos dan la oportunidad de pasar por la experiencia de ser plantas, de ser árboles, y posteriormente un tercer escalón de esa rueda de la vida o rueda del samsara nos daría el acceso, la oportunidad al reino animal, para ya en una cuarta etapa, que sería la definitiva, concedernos la oportunidad de tener cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo material, y nos mantenemos aquí en esta condición de seres humanos, de personas, durante 108 existencias. Y mencionamos también el dato de que según esta cultura hindú son 3000 ciclos de 108 existencias. Esto vendría siendo el lado de la evolución. Evolucionamos, que es otra de las leyes, la ley de la evolución. Todo avanza, todo progresa hasta un punto muy bien definido por la naturaleza. Llegamos a cierto nivel, la cúspide de la evolución vendría siendo el reino del género humano, el convertirnos en personas con cuerpo material, con cuerpo de carne y hueso, para poder llevar a cabo el trabajo sobre sí mismos, el trabajo psicológico. Tendríamos que dar con el camino, tendríamos que llegar a la escuela apropiada para el desarrollo de nuestra conciencia, y la enseñanza gnóstica nos ofrece esa información de cómo cambiar, de cómo transformarnos a través de la muerte psicológica. Si no aprovechamos estas 108 existencias, estos 108 cuerpos físicos, pues inevitablemente vendrá la ley de involución a cada uno de nosotros, y descenderemos por ese mismo camino ascendente que acabamos de mencionar: reino mineral, primera instancia; reino vegetal, segunda instancia; reino animal,
y posteriormente el género humano, pues iremos pero ahora a la inversa. Se nos asignarán oportunidades dentro del reino animal, posteriormente descenderemos al reino vegetal para finalmente retornar, y aquí se vuelve a cumplir la ley del retorno de todas las cosas, que es el tema central de este programa, al reino mineral. De allá partimos y allá hemos de volver, hemos de regresar tarde que temprano. Estos tres reinos, incluido un cuarto reino que es el género humano, pues es el camino que sigue toda alma, toda conciencia, desde que se desprende del absoluto, del espacio abstracto absoluto. Según la enseñanza gnóstica, todas las chispas, todas las esencias, todas las almas, todas las conciencias provienen de un ámbito de naturaleza divina, de las dimensiones superiores, y esa chispa pues se aloja, habita, desciende a este reino tridimensional, a esta región del universo, las tres dimensiones. Según varias culturas, pues hay varias dimensiones. Según la enseñanza gnóstica, no solamente existe la tercera dimensión, sino que hay una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima dimensión, entendida como niveles de conciencia o grados de frecuencia vibratoria. Hay distintos niveles de frecuencia vibratoria y nos ubicamos cada alma, cada conciencia en determinada región, en determinada dimensión, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Venimos entonces a la existencia, a esta tercera dimensión, y esa chispa que en un primer momento su origen es el absoluto, el espacio sagrado, y desciende para adquirir experiencia de vida, para crear conciencia desde allá, desde las dimensiones superiores, y bueno, pues nos vemos sometidos por estas leyes que van a regular, que van a regir nuestro paso por este descenso, por esta región, por esta vida, la cual estamos cada uno de nosotros pues llevando a cabo. Esa es la ley del retorno, esa es la explicación de la rueda del samsara o rueda de la vida. La evolución y su hermana gemela, la involución, se hacen presentes en el desarrollo de nuestro paso por esta experiencia de vida terrenal. Y pues más vale tener bien entendido, bien comprendido estas leyes para poder hacer uso apropiadamente y sabiamente de ellas. En el cuarto y último bloque les estaremos hablando de la ley de la recurrencia, que también pues es muy a la par de la ley del retorno. Esta ley de recurrencia nos dice que todo en la vida vuelve a ocurrir tal como sucedió. Y también tenemos que sumarle las consecuencias de nuestros actos. Si hablamos de que estamos constante e incesantemente retornando, nuestras existencias han sido muy parecidas, muy similares una de la otra en las diferentes ocasiones que hemos retornado, que hemos regresado. No cambian mucho, no cambiamos mucho de una existencia a otra. Pero todo esto, bueno, pues lo estaremos mencionando en el cuarto y último blog de nuestro programa La Ciencia de la Conciencia, y vamos a dar paso a una pausa musical para posteriormente regresar. Bien, hemos regresado al cuarto y último blog de nuestro programa La Ciencia de la Conciencia. Estamos hablando sobre el tema de la ley del retorno, de la ley de recurrencia. También ya mencionamos la ley de evolución y la ley de involución que nos rigen. Estamos estudiando estas cuatro leyes, explicándolas para un mejor entendimiento de cada una de ellas y saber que pues son leyes que nos gobiernan, que nos controlan, y que pues es mejor que tengamos el conocimiento, la explicación de cada una de ellas para poder aplicarla a nuestras vidas. En este blog estaremos hablando de la ley de recurrencia, que su definición es que todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias kármicas. La palabra karma pues es un término de origen sánscrito, uno de los
idiomas, una de las lenguas que hablan allá en la India, y significa ley de acción y consecuencia, ley de causa y efecto. A toda acción le corresponde una reacción. También es el principio, la ley de Newton, la tercera ley de Newton, que la vemos aquí representada por la ley del karma. Es otra ley, es una quinta ley de la cual ya hemos hablado a lo largo de este programa. Ley del retorno, ley de recurrencia, ley de evolución, ley de involución, y ahora anexamos este término sánscrito que es karma, ley de acción y consecuencia. Bien, pues esta ley de recurrencia de la cual estamos mencionando nos dice que al retornar el ego, al reincorporarnos nuevamente en un nuevo cuerpo físico, todo vuelve a ocurrir tal y como sucedió, más las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos. La película psicológica, los eventos, las circunstancias, las escenas que tuvimos en las existencias anteriores se repiten, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. La vida, desde el punto de vista de la gnosis, de la enseñanza gnóstica, tiene una fórmula matemática. Vamos a imaginar en estos momentos dos rectángulos y en medio de ellos un signo de más, y como si fuera una cuenta, una suma de dos factores que todos conocemos en las matemáticas, y después de esos dos rectángulos y el signo de más en medio, pues un signo de igual, el resultado. En uno de esos rectángulos vamos a ubicar nuestra actitud, nuestro estado de conciencia, la conducta psicológica que le ponemos a cada evento, a cada circunstancia de nuestra vida, que vendría siendo lo que pondríamos en ese segundo rectángulo, los eventos, las circunstancias, las situaciones variadas que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, se encuentran ubicadas en ese segundo rectángulo, y el resultado va a ser pues nuestra existencia, feliz o miserable. Nosotros entonces tenemos que saber que esto está avalado, está respaldado por la psicología, que nos dice, que llama a esta fórmula matemática que estamos explicando el principio 90-10. El 90% de nuestra vida le corresponde a la actitud que ponemos, y el 10% a lo que nos pasa, a las circunstancias, a los eventos, a las situaciones, y nosotros la mayoría de las veces le damos más importancia al evento externo que al estado psicológico interno. Cómo reaccionamos entonces es la clave para modificar, para cambiar nuestra vida, nuestra existencia. Un 90% depende de nosotros, un 10% de lo que nos sucede, de lo que nos pasa. Lo importante es cómo reaccionamos ante esas circunstancias que se nos presentan. Se nos acabó el agua a la hora de bañarnos por la mañana, se derramó el café sobre la camisa, llegamos tarde por ello, estábamos en la parada del autobús y alguien pues nos mojó, nos bañó intencional o no intencionalmente. Esos son los eventos, esas son las circunstancias que se presentan y no podemos evitarlas. Lo que sí podemos cambiar es la actitud psicológica que ponemos, cómo reaccionamos. Está dentro de nuestro terreno, está dentro de nuestro campo el poder transformar y modificar nuestras reacciones. Esa es la fórmula matemática que nos permitiría cambiar, dar un giro completamente a nuestras existencias. Vamos a citar algunos ejemplos. En las existencias anteriores, en las vidas pasadas, probablemente peleamos, discutimos con alguien, y por ley de recurrencia todo se vuelve a presentar. Si nosotros queremos modificar, cambiar esas conductas, esa actitud, tenemos que comprender por qué ya no reaccionaríamos de esa forma. Tenemos que estar conscientes de que a nada bueno nos va a llevar repetir. Pero ¿por qué repetimos nuestras conductas? Porque el ego, los defectos todavía se mantienen vivos en cada uno de nosotros. El ego comete errores, los errores generan karma,
malas consecuencias, y porque debemos karma, retornamos. Esos 4 ingredientes se tienen que dar para un retorno nuevamente a una nueva existencia: ego, errores, karma, retorno. Entonces, para poder salirnos, zafarnos, librarnos de esa incesante repetición de conductas y actitudes, tendríamos que trabajar en eliminar el ego para que ya no cometiera equivocaciones, y si ya no se cometen equivocaciones, se deja de deber karma, y si ya no se debe karma, las consecuencias van a ser felices y dichosas para cada uno de nosotros. Tenemos entonces que tomar conciencia cada uno del trabajo a realizar y entregarnos de lleno a la observación de sí mismos, a la comprensión, y lograr el tan anhelado eliminación de nuestros defectos, que nos permitirá dar un vuelco, dar un giro de 180 grados a nuestras vidas. Hasta aquí el programa del día de hoy. Les damos las gracias por su atención, por su preferencia, y los invitamos a que asistan a las diferentes asociaciones de gnosis, de enseñanza gnóstica que hay en su ciudad, en su estado, y bueno, pues que nos sigamos informando de todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.